Y la palabra del Señor dice en Hebreos capítulo 13, versículo 8 y 9. Y dice la palabra del Señor: Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón en la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y por todos los siglos. A través de toda la Biblia no se encuentra un segundo Dios, ni tampoco se dice de que Dios se había de multiplicar en algún tiempo, pero sí se puede ver el plan trazado por Dios, lo que Él haría para salvar al hombre, para salvar a la humanidad, esa manifestación de Dios en forma humana. Las Sagradas Escrituras presentan a un Dios desde los primeros versículos. Toda persona ansiosa de Dios debe permitir que hable la palabra escrita. Cuando hay en el mundo que leer la palabra de Dios y sacar provecho de ella, lo más sencillo es no razonar, no tratar de interpretar lo que la Biblia dice, sino aceptar lo que dice la palabra del Señor. Tenemos el testimonio de la ley. Los primeros 5 libros de la Biblia dan el testimonio de un solo Dios. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Éxodo 20:3, no tendrá dioses ajenos delante de mí. En el libro de Levítico se encuentra la adoración al único y verdadero Dios por todos los sacerdotes. En el libro de Números se encuentra a ese Dios guiando al pueblo de Israel en todas sus jornadas. En el libro de Deuteronomios encontramos el testimonio: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. En el capítulo 32, verso 39, yo el Señor, no hay dioses conmigo. Yo hiero y yo sano, no hay quien pueda librar de mi mano. El testimonio de la historia bíblica, los 12 libros históricos que son de Josué a Esther, presentan a un solo Dios. Josué hizo un relato decisivo al pueblo diciendo: si mal os parece servir al Señor, buscad a qué Dios serviréis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y esta exhortación vino porque el pueblo vacilaba en cuanto a la adoración a Dios. Él dice que el servir a Dios no es por fuerza, es un acto voluntario, decisivo en la persona. Si quieren servir a otros dioses, háganlos, pero yo y mi casa, dijo él, serviremos al Señor. El testimonio de la poesía en la Biblia, los 5 libros de la poesía, de Job a Cantares. Job dice: sé que mi Redentor vive, 14, 25, 26. El salmista dice: ¿quién es este Rey de Gloria? Y nos dice que ese Rey de Gloria es el mismo Señor Jesucristo. En Cantares se nos presenta a una esposa y un esposo. No se encuentra allí 3 esposos para una esposa, sino una esposa para un esposo. Y eso lo vemos en el libro de Apocalipsis, la iglesia simbólicamente casándose con el Cordero Jesucristo. El testimonio y la profecía, los 17 libros proféticos de Israel, vemos de ahí de Isaías a Malaquías, todos tienen el testimonio de un solo Dios. Isaías 43 nos dice claramente, donde se le dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor, a nuestro Dios. ¿Quién era el que venía detrás de Juan el Bautista? Era el mismo Jesús. En Jeremías 10:10 dice que Él es el Rey eterno, Él es el Rey de Israel. Oseas capítulo 13, verso 4, no conocerás a otro Dios, ni a otro Salvador, sino a mí, dice el Señor. Malaquías 4:2 dice: a todos los que esperan en su nombre, que también nacerá el sol de justicia,
y en sus alas traerá salvación. El testimonio del Nuevo Testamento. Es maravilloso ver cómo el autor de toda la Biblia concuerda en todo. En Mateo capítulo 1, verso 23 nos dice que la Virgen había de concebir según la profecía de Isaías 14 o 7:14. Y ahora dice Mateo, esto fue lo dicho por el profeta, que la Virgen había de concebir y luego dar a luz un hijo y llamaría su nombre Emanuel, que esto quiere decir Dios está con nosotros. Hechos 4:12 dice que en ningún otro nombre, no hay otro nombre bajo el cielo de los hombres en que podamos ser salvos. Romanos 9:5 también nos dice que de quiénes son los patriarcas, que según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, y bendito por los siglos. Amén. Juan 20:28, la adoración de Tomás es Señor mío y Dios mío. El apóstol Pablo en 1 Timoteo 3:16 dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. ¿Cómo puedes discutir eso? ¿Otro fue manifestado en carne? Algunos dicen que el Hijo venía del cielo y que bajó del cielo. Si Él bajó del cielo, ¿quién es el niño que nació en Belén? ¿Dónde es que Dios se manifestó en la carne? Lo ha dicho el capítulo 1, verso 14 de Juan, que fue el Verbo el que se encarnó. Muchos le llaman a Jesús el Hijo Eterno. La Biblia nunca habla de Hijo Eterno, pero sí habla del Verbo Eterno. Y el Verbo fue el que se encarnó. El cuerpo humano de Jesús no era eterno. Tuvo un principio en el vientre de María. También, como humano, tuvo su final en la cruz del Calvario. Pero el Dios Todopoderoso sigue en pie. Apocalipsis 1:8, yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Y capítulo 22:20 de Apocalipsis, habla de la iglesia, ven, Señor Jesús. Esto está diciendo que desde Génesis 1:1 nos presenta a un solo Dios, creador del cielo y de la tierra, y uno que viene a levantar a la iglesia es el mismo Dios, ahora con un nombre. De una forma progresiva vemos cómo Dios se vino dando a conocer por medio de la creación, por medio de los sacrificios, por medio de la ley, por medio del tabernáculo. También vemos cómo Dios se vino dando a conocer como el Verbo hablado, el Verbo escrito y el Verbo viviente, el cual es Jesús. ¿Cuál es el testimonio de Dios en tu vida? ¿Cuántas personas recibiste cuando te entregaste a Jesucristo de verdad? Si hiciste una entrega total a Jesús, ¿crees que 3 personas vinieron a morar en ti? La Biblia dice que es Él el que viene a controlar el corazón del ser humano, y tiene que ser un Dios en espíritu, y tiene que ser Espíritu Santo, este Dios en nosotros. ¿Cuántos estaban sufriendo en la cruz del Calvario? ¿Acaso no fue solo uno? Él fue el que fue crucificado, Él fue el que murió, también Él fue sepultado, y es el mismo que resucitó. Él llevó tus pecados, Él te perdonó cuando fuiste bautizado en el nombre de Jesús. Sí, si no lo has sido, lamentablemente no has sido perdonado todavía. Y aunque cantes bonito, prediques bien, todavía tus pecados están en tu vida. Dios te está dando una oportunidad. ¿Cómo puedes pedirle perdón a otro si fue Jesús quien pagó el precio por tu vida? Si fue Jesús el que murió por tus pecados. Jesús es el creador y autor de nuestra salvación. Solo en su nombre encontramos ese perdón. Invócale en el momento de remitir tus pecados, bautizándote en el nombre de Jesús para remisión de lo mismo, ya que cuando invocas el nombre de Jesús recibes esa salvación, porque su nombre significa Salvador. Por eso invoca el nombre de Jesús, porque este es el nombre de Dios.